Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto. Bienvenido a esta masterclass Maratón Excel, VBA y Transact SQL. Mira, maratón, ¿qué vamos a ver en este maratón? Vamos a ver las distintas maneras y, como decía, voy a tratar de convencerte, no voy a obligarte ni mucho menos, simplemente voy a tratar de convencerte por qué el utilizar Transact SQL te va a ayudar, ¿verdad? A poder realizar un proyecto o a poder realizar una aplicación o a poder gestionar tus datos, ¿verdad? De una mejor manera teniendo tus formularios o teniendo tu código en un archivo de Excel, pero utilizando una base de datos la cual vas a gestionar a través de sentencias SQL, a través, sí, obviamente desde VBA, ¿verdad? Pero utilizando sentencias SQL y al mismo tiempo, ¿verdad? Te voy a mostrar los diferentes escenarios que pudieras tener o que se te pudieran presentar para gestionar estos datos. Todo esto utilizando, como decía, VBA, utilizando ADO con Transact SQL, ¿verdad? Y con una serie de abanicos de posibilidades, como una serie de opciones, ¿verdad? En donde guardar tus datos. Estos datos que se van a gestionar a través de, ya sea que los quieras gestionar a través de un formulario, de un user form, que los quieras gestionar a través de un formulario creado o diseñado en una misma hoja de cálculo, gestionar los datos única y exclusivamente a través de algunos procedimientos de VBA, ya sea para modificarlos, para borrar información, para actualizar, para insertar, qué sé yo. Todo lo puedes hacer, obviamente, a través de un user form, lo puedes hacer también a través de un formulario diseñado en la misma hoja, o lo puedes hacer también a través de procedimientos, ¿verdad? Que desde ahí solamente a lo mejor modifiques información o elimines o cambies, o también puedas insertar información, aunque obviamente lo ideal es que tengas un formulario a través del cual lo puedas gestionar. Pero ¿qué es lo más interesante de todo esto? Bueno, lo más interesante en lo personal, a título muy personal, ¿verdad? Y hablando, ojo que estamos hablando, no estamos hablando de realizar una aplicación o realizar un proyecto en el cual vamos a crear una aplicación o un archivo ejecutable. Recuerda, no necesariamente es una aplicación, solamente aquello que es un archivo ejecutable. Una aplicación o un proyecto puede ser tu mismo archivo de Excel donde tú puedas gestionar los datos o tengas gestión de datos o control de datos, control de información, pero obviamente siempre buscando a que tengamos esos datos optimizados, que tengamos esos datos bien definidos, ¿verdad? Que estén bien normalizados y que podamos tener el mejor control sobre ellos. Eso es lo que nos va a dar realmente, ¿verdad? Nos va a dar realmente el saber que tenemos una aplicación de mejor o menor rendimiento dependiendo de lo que estemos utilizando para llevar el control de esos datos. Y dentro del abanico de posibilidades que tenemos, ¿verdad? Y que vamos a ver en este maratón, que por eso le he puesto maratón, no tanto porque vaya a durar 20 horas, sino porque son un abanico de posibilidades las que tenemos. Y mira, todas ellas, como bien decía, utilizando siempre, ¿verdad? VBA y utilizando ADO. Por eso esta representación gráfica que he hecho aquí, como representando, ¿verdad? Más grande del lado izquierdo, el logotipo de Excel, ¿verdad? Que es donde vamos a estar trabajando, a través de lo cual vamos a gestionar nuestros datos o donde vamos a dar entrada a nuestros datos, ¿verdad? Todos ellos a través de procedimientos desarrollados en VBA y utilizando ADO, ¿verdad? Con sentencias Transact SQL, y que estas a su vez son las únicas, ¿verdad? Que van a interactuar con las distintas bases de datos que podamos utilizar. Ya sea que decidamos utilizar un archivo de Excel para guardar nuestros datos, es posible, no es quizá lo más óptimo, no es lo más recomendado, ¿verdad? Pero obviamente va a depender de lo importante de tu proyecto, de los datos, ¿verdad? De la manera en la cual, de que si son muchos o son pocos, qué es lo que más te conviene, dependiendo del tiempo que le quieras invertir, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor? Hacer los datos o hacer la base de datos o guardar la base de datos en un propio archivo de Excel,
¿verdad? Que tiene sus limitaciones, obviamente, que tiene sus muchas ventajas también, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no es una base de datos, pero nos brinda muchas posibilidades, ¿verdad? Aunque también muchas de ellas no se le pueden comparar, obviamente, con lo que nos puede brindar el propio Access, ¿verdad? Mucho menos con lo que nos puede brindar ya ah, un manejador de base de datos de mayor jerarquía, como puede ser obviamente Microsoft SQL Server o el propio MySQL. Entonces, podemos tener nuestros datos, podemos tener nuestros archivos o podemos gestionar nuestros datos o nuestra base de datos en un archivo de Excel. Sí, sí lo podemos hacer y lo podemos hacer también de dos maneras. Puede que nuestros datos los tengamos en el mismo archivo en el que tengamos nuestro código. Volvemos a lo mismo. Aquí entramos directamente en este y de aquí, ¿verdad? De esta base de datos, vamos a poner el ejemplo que los iconos que están del lado derecho son los gestores de base de datos. Y aunque Excel no es propiamente un gestor de base de datos, vamos a hacer de cuenta que lo es porque hemos decidido, ¿verdad? Utilizar un archivo de Excel para gestionar nuestros datos. Bien, de esta opción, ¿verdad? Se desprenden dos opciones, ¿verdad? Se desprende aquella que es que tengamos en el mismo archivo en el que tenemos el código, ¿verdad? Ahí mismo podemos tener también nuestros datos, o sea, podemos poner nuestras tablas o nuestra información en cada una de las hojas o poner una hoja por cada información que tengamos, por cada catálogo, por cada tabla que tengamos. Podemos hacer uso de una hoja del mismo archivo de trabajo en el que tenemos nuestro código. Esa es una opción. Y obviamente, ¿verdad? Eso va a depender del proyecto en el que estemos trabajando, porque si en ese proyecto vamos a estar trabajando o va a estar trabajando más de una persona, obviamente no sería lo más recomendable, ¿verdad? Porque pues va a llegar un momento en el que probablemente dos personas quieren estar trabajando sobre los mismos datos y al tener solamente un archivo, por más que el archivo esté en red, pues no va a ser, ¿verdad? No te va a servir de nada, no te va a beneficiar en nada, porque no van a poder estar trabajando las dos personas al mismo tiempo. Lo que sí sería, en este caso recomendable, ¿verdad? Es utilizar la otra opción, que sería utilizar un archivo con el código, con los user forms o con los procedimientos o todo lo demás, lo que llamamos comúnmente como el front end, ¿verdad? Y en otro archivo tener otro archivo de Excel, estamos hablando de las opciones de Excel, otro archivo de Excel, tener los datos, ¿verdad? En un archivo independiente, tener los datos que haría la función como backend y este si lo pudiésemos poner en una red, hablando de una red corporativa, ¿verdad? En una carpeta compartida o en un share, como sea que tú lo conozcas. Entonces, esas dos opciones las tenemos con Excel. Con Excel podemos tener nuestros datos o nuestra información en el mismo archivo en el que estamos trabajando, ¿verdad? En el que tenemos nuestro código o lo podemos tener en un archivo distinto. ¿Qué sería la diferencia o cuál sería la diferencia, ¿verdad? De tenerlo en uno y tenerlo en otro. O sea, la gestión de los datos. ¿Cómo sería? Mira, esto es lo más interesante de todo esto utilizando ADO y utilizando obviamente VBA. VBA es un hecho que lo vamos a utilizar porque es donde vamos a desarrollar nuestro código, donde vamos a desarrollar la parte de la programación, ahí la vamos a desarrollar. La parte de tratar los datos lo vamos a hacer a través de Transact SQL utilizando ADO, ¿ok? Pero, ¿qué es lo único o cuál es la diferencia o qué tendríamos que variar en nuestro código para que lo hagamos en un archivo, en el mismo archivo, que el mismo front-end sea como el back-end en uno solo, ¿verdad? O que tengamos el front-end y el back-end separados. Lo único que cambia es una parte, ¿verdad? Pudiera ser una línea o una parte de nuestra cadena de conexión de nuestro objeto connection de ADO. Sería lo único. ¿Por qué? Porque sería la parte que apunta al archivo que va a ser nuestra base de datos. Y tan sencillo como indicarle que es el archivo en el que estamos trabajando o que es otro archivo que existe en tal o cual directorio o en cualquier drive de la red o como tú le quieras poner, ¿verdad? Eso es únicamente lo que cambia. Cambiamos esa parte de la cadena de conexión y el archivo se conecta a un libro o se conecta a otro. Claro está, y por demás está mencionarlo, o probablemente no esté por demás mencionarlo, ¿verdad? Que tú puedes conectarte, tú puedes tener en tu proyecto a más de un archivo sin ningún problema. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? No quiero tener todas las tablas en un archivo de Excel. Quiero tener, porque he decidido utilizar Excel como base de datos, pero no quiero tener
todas las tablas en un archivo. Bueno, también puede ser. Puedes poner una tabla en un archivo, otra tabla en otro archivo y otra tabla en otro archivo. Solamente que a la hora de hacer consultas y todo eso, pues probablemente vas a batallar más. No quiere decir que no se pueda, pero vas a batallar más, ¿verdad? Para hacer las uniones y para todo lo demás. Lo ideal sería que fuera en el mismo archivo para que de esa manera sea mucho más rápido hacer las consultas. Pero va a depender, como decía, ¿verdad? De la cantidad de datos que estemos manejando o de la cantidad de información o la cantidad de tablas que tenga, porque puede ser que la información no sea mucha, pero si somos organizados, puede que sí tengamos muchas tablas porque a lo mejor la queremos tener bien, bien definidas, ¿verdad? Y esa es la parte donde tenemos que ver por qué opción nos vamos. Bueno, esa es la parte de lo que podemos hacer con Excel, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con Access? Bueno, o cuál es la diferencia entre utilizar Excel y entre utilizar Access, o por qué sería mi recomendación, ¿verdad? Recuerda, la Masterclass, el Maratón, Excel, VBA y Transact SQL trata darte, mm, de darte mi opinión, ¿verdad? Y tratar de convencerte, no de obligarte, ¿verdad? Hago énfasis en eso porque no quiere decir que sea la única y la mejor opción. Es mi opinión muy personal y tratarte de convencer con mi experiencia, con lo que he trabajado en el pasado o con lo que he trabajado hasta el día de hoy, con las experiencias que he tenido, ¿verdad? Este, ¿Por qué utilizar Access en lugar de utilizar Excel? ¿O por qué utilizar Access en lugar de utilizar Microsoft SQL Server o MySQL? Bueno, aquí va a depender lo mismo, va a depender de la cantidad de datos que querramos manejar, va a depender de de qué tanto conocimiento tengamos del uno o tengamos del otro. Las sentencias SQL como tal son, yo creo, 90% compatibles tanto con Excel, con Access y con cualquiera de los otros dos gestores de base de datos. Hay algunas cosas que cambian tanto en Excel, hay algunas cosas que se pueden hacer, que las vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a explicar qué no podemos hacer con Excel utilizando Transact SQL, qué no podemos hacer con Access, ¿verdad? O qué sí podemos hacer con Access y qué no podemos hacer con Excel, y así con cada uno de ellos. Pero ¿por qué utilizar Access o en qué momento utilizar Access? Bueno, yo preferiría mil veces, en lo particular, eh, la parte del front-end no lo vamos a cambiar, ¿ok? Estamos hablando de que nuestro front-end va a ser utilizando un archivo de Excel. Cuando hablo de front-end, estoy hablando de que, vuelvo a lo mismo, lo que mencionaba hace unos minutos, nuestros formularios o nuestros user forms o nuestra entrada de datos, ¿verdad? Lo vamos a hacer a través de un formulario o un formulario utilizando un objeto user form o un formulario a lo mejor diseñado en la misma hoja de cálculo, ¿verdad? Ahí en las celdas y todo lo demás. Ese va a ser nuestro front-end, eso va a ser nuestro programa a través del cual vamos a gestionar los datos. Entonces, esa parte no va a cambiar. La parte que estamos tratando de ver cuál es la mejor opción, ¿verdad? Es dónde guardar los datos. Los datos que en este caso pueden ser los datos de los clientes, de las compras, de las ventas, el inventario, obviamente, los proveedores, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los productos, los insumos, las unidades de medida, las monedas, o sea, todo lo relacionado con los datos, ¿verdad? Los tipos de mercancía, las categorías, qué sé yo, todo lo que se te puede ocurrir. Toda esa parte la vamos a gestionar en una base de datos, y esa es la parte en la que queremos ver qué es lo que mejor nos conviene. Entonces, ya vimos lo que podemos, o mejor dicho, ya vimos con Excel que tenemos dos opciones, pero hay ciertas cosas que en Excel no podemos hacer utilizando ADO. Por ejemplo, antes de ir a la parte de Access, porque con Access sí lo podemos hacer, es que utilizando ADO, y utilizando sentencias Transact SQL, no podemos utilizar la sentencia o no podemos hacer un delete from o delete de cualquier tabla, ¿verdad? O borrar registros a través de la instrucción delete de Transact SQL, no podemos hacerlo en una hoja de Excel. Podemos hacer un insert into, podemos hacer un select, podemos hacer un update, o sea, podemos actualizar, podemos agregar datos o podemos seleccionar datos, o sea, hacer una consulta utilizando Transact SQL en Excel, pero no podemos hacer un delete. Ahí claramente cuando tratamos de hacerlo, nos dice que el motor de base de datos empleado en este caso, pues no tiene, no, en esa versión, creo que menciona, no está permitido o no se puede realizar esta instrucción delete.
Entonces, ahí tenemos ya una limitante porque cuando querramos hacer un borrado, ¿verdad? Vamos a tener que, en todo caso, hacer uso a lo mejor de borrar la fila completa. Ya no lo haríamos a través de transact SQL, sino lo haríamos ya utilizando a lo mejor el objeto range, ¿verdad? Tendríamos que hacer esa opción. Aunque cuando hablamos de borrar datos de una base de datos, la realidad es que borrar un dato, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser borrar físicamente el registro, ¿verdad? Porque va a depender del comportamiento de nuestros datos. Si queremos realmente eliminar ese dato, o sea, totalmente eliminarlo, erradicarlo de nuestra base de datos, o simplemente poner una marca, ¿verdad? Donde le estemos indicando que ese registro está borrado, porque puede que ese registro siga contando estadísticamente para otras cosas. ¿Verdad? Entonces, va a depender de lo que podamos hacer o lo que no, perdón, de lo que querramos hacer en el futuro con esos registros. Entonces, pero por lo pronto, eso no lo podemos hacer. ¿Qué otra cosa no podemos hacer utilizando una base de datos de Excel, por ejemplo, utilizando Transact SQL con IDO? No podemos tener campos autoincrementables. ¿Ok? O sea, en cualquiera de las otras bases de datos podemos tener una columna, la columna de la tabla o un campo de la tabla, ¿verdad? Que puede ser del tipo, que puede ser del tipo autoincrementable. Esto quiere decir que cada vez que agreguemos un registro en esa tabla, esa columna, ¿verdad? Va a ir aumentando en uno. Por ejemplo, el primer registro, pues va a ser el número uno, el ID 1, el ID 2, el ID 3, y así sucesivamente conforme vayamos agregando registros, ¿verdad? Además de que esa columna puede ser una llave primaria, ¿verdad? Que esa es otra de las características también, otra de las cosas que no podemos hacer en Excel. No podemos tener una columna que tenga registros únicos. O sea, por sí solo no puede ser. Tendremos que controlarlo, ¿verdad? A través de funciones o a través de fórmulas o a través de algún procedimiento que primero vaya y revise cuál es el último número o el número más grande de esa tabla para que luego le sume uno y nos dé el siguiente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no lo podemos controlar directamente con Excel. En una base de datos, en este caso con Access, sí lo podemos hacer porque Access es un gestor también de base de datos. Eso obviamente es un gestor mucho de menos potencia, ¿verdad? Comparado con Microsoft SQL Server o con MySQL, que es la parte que nos ocupa en esta masterclass, pero se pueden hacer, se pueden definir valga la redundancia, en la definición de la tabla, se pueden definir ese tipo de campos. Quiero que sea autoincrementable, quiero que además sea una llave primaria, quiero que además no me permitas valores duplicados en esta columna, quiero que además no me permitas valores nulos, ¿verdad? Quiero que además este campo sea obligatorio, quiero que además este campo no se deba de repetir, quiero que este campo sea de este tipo, que me guarde únicamente valores numéricos o que me guarde únicamente valores de fecha, o que me guarde valores con únicamente sí y no, o que me guarde simplemente texto, que ahí puede ser de cualquier cosa. Entonces, todas esas ventajas no las tenemos en Excel. En Excel tenemos que hacerlo a través de procedimientos y a través de fórmulas. Necesitamos emplear más código para poder controlar, para poder definir si un dato existe, ¿verdad? En Excel tendríamos que hacer una búsqueda. Por ejemplo, si yo voy a capturar el nombre o un correo electrónico, ¿verdad? Y quiero que en esta tabla de contactos, obviamente el correo electrónico no se debe de repetir porque el contacto debe de ser único, ¿verdad? Pues con Excel lo primero que tengo que hacer cuando yo vaya a guardar el dato de un contacto, ¿verdad? Primero tendría que ver hacer una función, ¿verdad? Una función, una UDF que me permita revisar ese dato, ese correo electrónico que voy a capturar antes de enviarlo a la hoja donde lo voy a guardar, ¿verdad? Que vaya y revise a ver si ya existe. Y se me puede ocurrir que puede ser utilizando la función contar o utilizando la función buscar B o utilizando la función coincidir. O sea, tengo varias opciones para saber si un dato existe, ¿verdad? Pero tengo que hacer primero eso para asegurarme que el dato no exista y si no existe, entonces procedo a guardar ese dato. Utilizando Access no lo tengo que hacer porque simplemente yo en la definición de la tabla y en la definición de las columnas, yo le digo, quiero que el campo correo electrónico sea un campo único.
no quiero que se repita, quiero que sea, que no permita valores duplicados. Entonces, al momento de que yo trato de guardar un dato, si ese dato ya existe, automáticamente el manejador de la base de datos me va a enviar un error y me va a decir, hey, esto no es posible porque esta tabla tiene en su definición que no permite valores duplicados y estarías creando un registro duplicado en esta columna. Automáticamente me va a saltar el error y esa parte con Excel no la puedo controlar de manera nativa. Tengo que emplear código, ¿verdad? Para que ese código pues me permita tener este control. Claro, está la validación de datos y todo lo demás, pero la verdad es que no es tan flexible como me lo puede brindar una base de datos, ¿verdad? De Access. Y estoy hablando primeramente de Access, pero es lo mismo con Microsoft SQL Server o con MySQL, porque si yo trato de guardar un dato o si yo trato de guardar en un correo electrónico hablando de los contactos en una tabla, ¿verdad? De cualquiera de estos dos gestores también a las cuales se les ha definido que esa columna no permita valores duplicados, me va a regresar el mismo error. Probablemente el texto del error va a ser distinto en cada manejador de base de datos, pero a final de cuentas me va a decir o me va a dar a entender que, no, que estoy tratando de crear un valor duplicado o que esa parte crearía un registro duplicado, cosa que no está permitida. Entonces, son cosas que probablemente puedan parecer muy insignificantes, pero nos ayudan a tener bastante control sobre la información, sobre los datos, a cuidar la integridad de nuestros datos, ¿verdad? Y sobre todo a tener el máximo control sin necesidad de tener que escribir tanto código. Entonces, si yo tuviera la opción, si a mí me dieran a escoger entre Excel y Access, ¿verdad? Pues obviamente tengo que conocer de sentencias SQL y todo lo demás. No necesariamente necesitamos conocer toda la parte de Access, porque Access también es algo muy grande, porque Access te permite, además de ser un manejador de base de datos, ¿verdad? Que tiene, como decía, no es como que sea muy robusto, pero te permite almacenar datos y tener buen control sobre ellos. Además, Access tiene un entorno gráfico que te permite crear formularios, te permite crear reportes, te permite crear macros, te permite escribir código. O sea, es una aplicación muy, muy generosa que tiene muchas cosas, mucho provecho se le puede sacar. Puedes hacer una aplicación totalmente completa, independiente de cualquier otra cosa. Puedes tener tu base de datos independiente con tu front-end hecho en Access, con tu back-end hecho en Access y puedes hacer maravillas con él. Pero estamos hablando de que nuestro front-end siempre va a estar en Excel. En este caso, de eso trata nuestra masterclass. Entonces, si yo tuviera que escoger, si yo tengo conocimiento de Transact SQL, ¿verdad? No me va a llevar más de un día el tratar de aprenderme las reglas de Access, de decir, a ver, ¿de qué trata, a qué se refiere con valores duplicados, a qué se refiere con autoincrementables, a qué se refiere con tipo de datos? Creo que no me va a llevar más de un día en poder aprender esa parte, pero sí voy a ganar muchísimo tiempo a la hora de desarrollar una base de datos, a la hora de desarrollar esa base de datos en la cual yo voy a guardar mis datos, ¿verdad? Y recordemos que en Access, en Excel tenemos las hojas y en cada hoja puede fungir como tabla, ¿verdad? Pero en Access realmente tenemos tablas y podemos crear tantas tablas como sean necesarias. Además de las tablas, tenemos la opción de crear las relaciones donde están relacionadas tabla con tabla, campo con campo, ¿verdad? Esa unión o esa relación definida por las tablas entre las llaves primarias y las llaves foráneas nos van a ayudar o nos pueden ayudar, ¿verdad? A que no borremos información de una tabla que tenga relación con otra tabla. No me va a permitir borrar información de una tabla si es que esos datos existen en una tabla secundaria. Entonces, ahí eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a prevenir, ¿verdad? Nos ayuda a prevenir errores que en algún momento pudiésemos cometer si no tuviéramos esas relaciones bien definidas. Entonces, realmente con Access tenemos muchas, muchas ventajas. Tenemos mucho de ganar si nosotros decidimos irnos por la opción de utilizar una base de datos de Access. O sea, te la voy a poner así. Si tú tuvieras, si tú me dirías o me preguntases, ¿qué opción me recomiendas para mi base de datos? ¿Excel o Access? No vamos a hablar del frontend, estamos hablando del backend, ¿ok? El frontend lo vamos a desarrollar en Excel, porque así conviene desarrollarlo, no porque sea lo mejor, sino porque a lo mejor esa es la opción que tú tienes. Tú quieres desarrollar tu frontend en Excel, o sea, tus formularios y todo lo demás, sí o sí lo quieres tener en Excel. Entonces, esa parte no la vamos a discutir, únicamente está en discusión la parte de dónde vamos a guardar nuestros datos. Si tú me preguntaras a mí,
Yo con los ojos cerrados te diría que en Access. En Access, porque Access te va a dar la tranquilidad, ¿verdad? Y te va a dar el espacio, te va a dar el control sobre los datos, te va a dar muchísimo control sin tener que escribir tanto código. Esa es una de las principales ventajas, que el manejador de base de datos es el que se encarga de manejar los datos, de decirte, hey, estos datos sí entran en esta tabla, estos datos no entran. Tú dijiste que este campo fecha de nacimiento debe de guardar fechas y tú estás tratando de mandarme un texto, no te lo puedo recibir. Entonces, del otro modo en Excel, aunque yo a un campo le dé formato de fecha, yo puedo escribir texto. Aunque le dé formato de número, yo puedo escribir texto. Y eso no sucede con Access ni con los otros manejadores de base de datos. Si tú defines un campo fecha, tú no puedes capturar texto. Automáticamente te rechaza la entrada de ese campo o de esa columna o de ese registro, ¿verdad? Cuando tú tratas de escribir un dato que no corresponde al tipo de dato que has definido para esa columna, en esa tabla, en esa base de datos. Sencillo, simplemente si no cumple con las reglas de la definición de la tabla y de los campos, no vas a poder guardar los datos. Y esa es una gran ventaja porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo y te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Entonces, volviendo a lo mismo, si tú me preguntas a mí, yo con los ojos cerrados te diría Access. No, pero es que yo no tengo Access instalado. No es necesario que tengas Access instalado. Con que tengas, si tienes Excel y tienes si tienes la librería de ADO, ¿verdad? Y en caso de que no se pudiese establecer conexión con esa base de datos, simplemente es cosa de descargar estos componentes, ¿verdad? Que necesitas instalar nada más y poder gestionar una base de datos de Access directamente en Excel. Y eso es todo lo que necesitaríamos. O sea, podemos tener o utilizar una base de datos de Access sin necesidad de tener Access instalado. Ok, si lo tenemos instalado o si lo podemos instalar, es mucho mejor, obviamente, porque lo que va a suceder es que vamos a poder tener, ¿verdad? El entorno gráfico de Access en el cual vamos a poder ver físicamente las tablas, ¿verdad? Vamos a poder hacer consultas y vamos a poder ver las relaciones y todo lo demás. No lo necesitamos para desarrollar o para diseñar nuestras tablas. No lo necesitamos para diseñar nuestras relaciones, porque todo esto lo podemos también hacer a través de ADO, ¿verdad? Lo podemos hacer a través de sentencias SQL, pero si lo puedes tener instalado o si lo tienes instalado ya en tu computadora, pues es mucho mejor todavía. ¿Por qué? Pues porque puedes ver gráficamente, ¿verdad? Las tablas, puedes crearlas, diseñarlas desde el entorno gráfico de Access. Va a ser obviamente mucho más fácil que tú vayas y le des a agregar tabla nueva y vayas definiendo los campos, ¿verdad? Del otro modo, pues lo vas a tener que hacer todo a través de código y vas a tener que obviamente que aprender un poco más. Pero como decía, en el caso de que tú no tengas Access instalado, no sería ningún problema tampoco. O sea, vas a tener que trabajar más porque vas a tener que aprender y es bueno que aprendas, ¿verdad? A desarrollar la técnica de escribir las sentencias SQL, ¿verdad? Pero a final de cuentas vas a poder utilizar tu base de datos. Ahora, ¿qué otras cosas o qué otras ventajas tenemos de utilizar Access? Como decía, bueno, Access, tenemos la ventaja de que también lo podemos poner en red, si tenemos una red corporativa, un share o una carpeta compartida, ¿verdad? Pues Access en este caso funcionaría igual que Excel, nos conectamos remotamente a esa base de datos a través de ADO, ¿verdad? La ventaja con Access es que en Access sí podemos utilizar las sentencias de delete, además del insert into, del select, del update, ¿verdad? De crear, en Excel no podemos crear obviamente tablas, ¿verdad? En Access sí podemos crear tablas a través de sentencias SQL, podemos vaciar tablas, podemos crear varios objetos, podemos modificar tablas a través de sentencias SQL, ¿verdad? La base de datos, obviamente, Excel tiene la limitante de que tiene 1 millón y cacho de registros, ¿verdad? En sus versiones más recientes. En Access, pues obviamente no tenemos esa limitante. Obviamente la limitante hoy en día, pues es la capacidad que tengamos en la computadora, que obviamente, digo, tener muchísima información, pues obviamente a lo mejor ya no sería utilizarla en Access, ¿verdad? Porque Access también llega el momento en el que si es muchísima la información, pues se va a ver mermada su rendimiento, ¿verdad? Y ya vamos a tener que pensar
en algo más. Vamos a tener que pensar a lo mejor en migrarnos a Microsoft SQL Server o MySQL, ¿verdad? A cualquiera de ellos que a través de su mayor rendimiento y todo lo demás, ¿verdad? Nos van a dar un mejor control sobre los datos. ¿Por qué? Porque ellos pues ya manejan los procedimientos almacenados, que son una grandísima ventaja sobre Access, ¿verdad? Manejan funciones o manejan consultas o vistas que también las tenemos en Access, pero son totalmente, obviamente muy diferentes y mucho mejor, de mayor rendimiento. En fin, obviamente Access nunca se va a comparar con Microsoft SQL Server o con MySQL, ¿verdad? Pero sí tenemos esa gran ventaja de con Access, ¿verdad? De ir un poquito más allá de Excel. Y tenemos esa gran ventaja de que no es muy difícil. De hecho, aprender, si sabes sentencias SQL o Transact SQL, vas a poder trabajar con una base de datos de MySQL, Microsoft SQL Server o MySQL. Obviamente tendrías que ser un experto para manejarlos, ¿verdad? De la mejor manera y crear procedimientos almacenados que sean súper funcionales o funciones y qué sé yo, ¿verdad? Pero para lo que necesitamos hacer ahorita con un proyecto manejado desde Excel, no necesitamos ser expertos en Access ni ser expertos en cualquier otro gestor de base de datos. Simplemente necesitamos conocer lo básico para poder tener un poco de mejor control sobre nuestros datos. Y eso sería lo ideal en un escenario perfecto o casi perfecto, ¿verdad? Sería que tuviésemos nuestros datos en un lugar más seguro, en un lugar donde se puedan gestionar de la mejor manera, donde el rendimiento pueda ser mejor, la optimización de los datos pueda ser mejor y que podamos tener mejor control sobre ellos. Mira, para mí el hecho de que a partir de Access hacia arriba, ¿verdad? O hacia adelante, ¿verdad? En cualquiera de los gestores de base de datos, obviamente hablando de gestores de base de datos, cualquiera de ellos te va a permitir tener control sobre los datos en el sentido de que vas a tener que definir un tipo de dato. Un tipo de dato numérico o un tipo de campo numérico no le vas a poder guardar texto, a un tipo de dato de fecha no le vas a poder guardar un número, no le vas a poder guardar fecha. En cualquiera de los gestores base de datos, perdón, lo vas a poder hacer. Y eso ya te da el control total sobre los datos. Del otro modo, con Excel, como decía, le puedes dar formato a las columnas, le puedes poner validación de datos, le puedes poner tantas cosas, pero no vas a tener control sobre los datos. Cualquier persona puede entrar y puede escribir lo que le venga en gana, puede borrar y todo lo demás. En Access, perdón, pues también cualquiera que tenga acceso a la base de datos lo va a poder borrar o va a poder hacer lo que sea, lo mismo que en SQL Server, en MySQL Server o en Microsoft SQL Server, ¿verdad? Pero hay más control sobre la información, hay más control sobre los datos. Entonces, esas son las principales ventajas que veo yo que tenemos sobre Excel y que nos ayudarían, ¿verdad? A tener un mejor control. Vuelvo a lo mismo, estoy tratando de convencerte, ¿verdad? Que lo mejor es utilizar Transact SQL. Y ahora, he hablado únicamente de las ventajas que tenemos de hacerlo en Access, ¿verdad? No estamos hablando ni siquiera de un otro, de los otros dos, de Access sobre Excel y de que estamos utilizando Transact SQL a través de ADO. Porque cuando trabajemos con esto, no vamos a trabajar con rangos, no vamos a trabajar con el rango de la A1 hasta la Z1000, ¿verdad? Y recorrer cada una de las filas y recorrer cada una de las columnas para guardar los datos y para revisarlos. No vamos a trabajar con rangos o no se trabajaría con rangos. Trabajaríamos con sentencias SQL, con consultas SQL, con sentencias que me ayuden a actualizar datos de forma masiva, con sentencias que me ayuden a ejecutar borrado masivo, considerando 3 o 4 parámetros o 5 condiciones o 6 condiciones, las que tú quieras. Ordenar los datos de manera ascendente, de manera descendente, por más de una columna, 2 columnas, las que tú quieras. Todas esas cosas, todas esas cosas las podemos hacer a través de Transact SQL, las podemos hacer a través de sentencias SQL que nos van a llevar a tener un mejor control sobre nuestros datos y que nos van a llevar, ¿verdad?, a hacer la mejor parte de nuestros datos. Entonces, ya vimos que lo que sí podemos hacer en Excel, sí podemos tener nuestros datos en Excel y podemos hacer una buena aplicación que definitivamente no vamos a tener el control total sobre los datos y que vamos a tener que escribir muchísimas líneas de código, ¿verdad? Esa es una realidad. Vamos a tener que escribir, yo creo que el doble o más del doble de código, ¿verdad? Por lo tanto, le vamos a tener que invertir más tiempo en desarrollar una aplicación o un proyecto escrito totalmente
o utilizando, mejor dicho, una base de datos de Excel. Y estoy hablando de una base de datos de Excel, pero utilizando Transact SQL. No estoy hablando de utilizar rangos, ni mucho menos, ¿ok? Ni tablas de rango, ni tablas de datos. Simplemente utilizando ADO con Transact SQL, pero utilizando un archivo de Excel como base de datos. Va a ser más el tiempo que vamos a necesitar emplear que desarrollarlo para una base de datos de Access, para una base de datos de SQL Server o para una base de datos de MySQL. Entonces, rapidito, vimos ya cuáles son las opciones que tenemos con Excel. Vimos cuáles son las opciones que tenemos con Access, ¿verdad? Comparadas con Excel y que obviamente se las lleva de calle, se lo lleva por mucho, se lo lleva más allá. En la siguiente parte te voy a mostrar, ¿verdad? Las opciones, cómo haríamos la conexión con estas bases de datos. O sea, cuáles son las ventajas o qué implicaría el conectarnos a una y conectarnos a otra, qué necesitaríamos, cómo lo tendríamos que hacer. Acompáñame a la segunda parte para que veamos qué es lo que tenemos que hacer y cuál sería, ¿verdad? La ventaja de todo esto. Te veo ahí.